Hola amigos, somos The Game Changer y este será nuestro nuevo podcast semanal. Hola amigos, como le decíamos, somos del proyecto The Game Changer en español y semanalmente estaremos trayéndole un podcast dedicado a todo lo relacionado con el fútbol hispano. Tendremos como plato principal el fútbol dedicado a la Liga Española, pero también quisiéramos estar abordando el fútbol sudamericano, lo relacionado a Copa Libertadores, eliminatorias sudamericanas, entre otros. The Game Changer, nuestro proyecto está sobre todo con el principal objetivo de llegar a todos aquellos que estén interesados y relacionados con este juego. En nuestro sitio web podrás encontrar análisis individuales, además de análisis colectivo. También pudieran seguirnos en nuestras plataformas de Twitter, Instagram y YouTube, en el cual tendrán análisis semanales tanto en español, si son de habla hispana, como en inglés y también en indonesio. Decir que el proyecto tiene un 90% de relación con el fútbol y un 10% también de compromiso social, algo que sin duda juega un papel humano tremendo. También comentarles que si les gusta, recuerden dar like, suscribirse y estar junto a nosotros semanalmente, ya que no solo estaremos por aquí con estos podcasts, sino que estaremos también desde el proyecto brindando mensualmente reuniones en Zoom con entrenadores. Estaremos también con todas las últimas tendencias del fútbol a nivel táctico, desde lo individual y lo colectivo, charlándolo, bueno, en todas las plataformas. Así que sin dilatar más, Nori, bienvenido. Siempre es un placer hablar contigo y bueno, estamos ahora en este nuevo proyecto que sin dudas a todos los amantes del juego terminarán disfrutando muchísimo. Sí, sin duda, Monchi, muy agradecido por estar aquí, por la oportunidad que se nos dio de estar aquí con este proyecto. Como tú dices, ¿no? Tiene muchísimas aristas relacionadas con el juego, un proyecto que sin duda es muy recomendable para todos los que estén directamente relacionados con el juego o que les interese que les interese en un futuro, ¿no? No solo que estén vinculados al deporte en sí actualmente, ¿no? Porque al final es una plataforma, sobre todo en nuestra web, que como tú decías, ¿no? Les sugiero firmemente que se suscriban porque van a estar actualizados sobre todo lo que son las tendencias tácticas actuales y las principales situaciones que se van dando y las principales intenciones de todos los equipos de Europa y del resto del mundo en cuanto a tendencias tácticas, ¿no? Por así llamarlo. Y bueno, y lo que tú comentabas que es muy importante siempre lo del compromiso social, que al final siempre es bueno esa pequeña ayudita sobre todo a los más necesitados, ¿no? Así que nada, muy, muy feliz, muy contento de estar aquí. Bueno, y esperemos que sobre la marcha ir sacando un contenido de mayor y mayor calidad. Y es que llegar a ayudar a las personas, bueno, con esa, digamos, con esa bondad y hacerlo desde el fútbol, creo que es un placer tremendo para todos los que amamos este juego, poder llegar a, digamos, a personas necesitadas, como los comentabas, desde el fútbol, ya que es un deporte también que nos une. Y Nori, también decir que The Game Changer nos acerca a todos al juego, pues no solo es el tema de los análisis y, como comentaba, las tendencias en el fútbol mundial, sino que además contamos con un grupo de WhatsApp en el cual puedes estar constantemente formándote, cambiando opiniones con otros profesionales de grandísimo nivel. Nori, tú y yo, que estamos dentro del canal, del grupo, llevamos tiempo, hemos terminado realmente dentro de debates interesantísimos y aprendiendo muchísimo. Así que va a ser una gran oportunidad para todo el que quiera estar en dicho canal, en el proyecto. Solamente tienen que contactarnos a través de nuestras plataformas. Sí, sin duda, y porque al final el fútbol y el juego como tal es un deporte tan expansivo que siempre es bueno escuchar opiniones que te hagan replantearte y reflexionar sobre cosas que quizás tenías medianamente claras, pero quizás siempre es importante darle esa vuelta de tuerca, perdón, que ayuda muchísimo a ampliar tu mente y ver el juego de una manera distinta, ¿no? Un juego que como todos sabemos siempre está en constante evolución, ¿no? Por eso es importante siempre ese intercambio de criterios y esa mezcla que se llega a formar cuando uno debate e intercambia opiniones con otros profesionales de este deporte, ¿no? Somos el podcast de Game Changer y ya iniciamos. Amigos, como les decíamos, estaremos abarcando todo lo relacionado con el fútbol en habla hispana. Y el día de hoy tendremos sobre todo como plato principal la Liga Española. Decir que el podcast estará dividido en varios bloques. Estaremos charlando sobre
el acontecer del Real Madrid, el acontecer del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid, es decir, los tres principales equipos del fútbol español siempre tendrán su espacio dentro de estos episodios. Luego estaremos dedicándole parte del episodio a uno de los equipos de la liga. Hoy estaremos charlando sobre el Girona y ya posteriormente tendremos una sección en la cual estaremos valorando a los MVP de la jornada, tanto el MVP como jugador como el MVP como entrenador. Debido a que estamos en semanas de parón del fútbol de clubes y estamos viviendo el bendito fútbol de selecciones, no estaremos el día de hoy con esta sección, sino más bien que hablaremos de las eliminatorias sudamericanas. Queríamos contarles para que, bueno, ya comiencen a relacionarse un poco más con las estructuras y a saber un poco más sobre qué va este podcast. Y Nori, tenemos que iniciar con el Real Madrid, ya que es el liguero dentro del campeonato español. Tiene un Xavi Alonso que viene, pudiéramos decir, a virar todo lo que se estaba construyendo, a poner boca abajo o boca arriba, bueno, en función de también cómo se van ganando los resultados, pero lo cierto es que se están viendo las diferencias respecto a lo que venía haciendo en Madrid en los últimos tiempos con Ancelotti. Digo las diferencias sobre todo en un tema de propuestas futbolísticas. No venimos ni a criticar porque al final, bueno, nadie es indudable hasta cierto punto, bueno, las grandes victorias que tuvo el Real Madrid bajo el mandato de Ancelotti. Pero sí es un equipo muy distinto. La temporada va a ser larga, podremos valorarlo, pero quisiera que me comentes cuáles son las primeras sensaciones que tienes a día de hoy, sobre todo porque a diferencia de otros equipos, creo que se está construyendo alrededor de la figura de Mbappé. Y esto es un tema no menor. Y creo que las intenciones de Xavi Alonso han sido claras en este inicio. Sí, antes de entrar un poquito en detalle de lo que viene haciendo Xabi Alonso, tú comentabas de distinto, ¿no? Y ahorita también enlazándolo un poquito con lo que hablábamos del grupo de WhatsApp que tenemos y esa capacidad que tiene el fútbol que debemos tener de abrir la mente y de explorar nuevos horizontes. Yo tengo que decir que esa propuesta distinta que rompe los paradigmas del fútbol actual de Carlo Ancelotti a mí me ha marcado muchísimo, ¿no? Y yo lo voy a extrañar muchísimo, a Carlos lo voy a extrañar muchísimo como entrenador, no solo por lo que me pudo gustar más o menos según las circunstancias sus equipos, su Real Madrid, sino también por todo lo que yo considero que he aprendido, que me ha hecho reflexionar, que me ha hecho mirar el juego desde una manera distinta a lo que lo hacía hace un tiempo el equipo de Carlo Ancelotti o los equipos de Carlo Ancelotti. Y nada, quería hacerle ese pequeño matiz y ese pequeño paréntesis porque yo creo que vale la pena, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de homogeneidad en cuanto a propuestas. Carlo Ancelotti fue un entrenador que fue contracultural con las tendencias actuales y lo hizo no solo de maravilla, sino que, como te decía, no, por lo menos en mi persona logró abrir nuevos horizontes en cuanto a pensamiento. Lo que me comentas sobre el Madrid de Xabi Alonso, sí, yo creo que al final Xabi Alonso es un enorme entrenador que ya lo demostró en el Leverkusen, uno de los equipos más divertidos y más bonitos de ver en lo que fueron los últimos 2-3 años desde su llegada. Yo creo que el impacto fue inmediato. Y antes de entrar en cualquier debate y matiz táctico que lo que vamos a hablar aquí, yo quiero destacar sobre todo la capacidad de transmitir que tiene, ¿no? Que tuvo en el Leverkusen y parece que tiene en Marino, por lo menos en estos primeros meses, en estos primeros días, ¿no? Porque todavía no llevamos meses. Y como te decía, me está gustando que el equipo se le nota esa hambre, se le nota esa energía, se le nota esa intención de seguir las ideas que le está transmitiendo Xabi Alonso, unas ideas, como tú dices, ¿no? Que cambiaron radicalmente de lo que era el equipo con Carlo Ancelotti, y no siempre es fácil asimilar estos nuevos conceptos, esta cantidad de cambios, pero bueno, con jugadores de altísima calidad, es más fácil instalar esos nuevos conceptos, ¿no? Y en Madrid obviamente los tiene, ¿no? Madrid tiene una plantilla que podemos entrar aquí a debatir en cuanto a temas de idoneidad, de perfiles, que creo que ahí hay cosas que quizás se puedan reseñar, ¿no? Pero obviamente la calidad de jugador está ahí y es tarea de Xabi Alonso que hacerlos mezclar y hacerle encajar dentro de un 11 lo más coherente y lo más competitivo posible a futuro, ¿no? Pero de principio me quiero quedar con lo que mencionaba anteriormente, perdón, sobre esa capacidad que ha tenido de que el equipo al menos haya comprado la idea general de Xabi Alonso y se ve una energía y un hambre muy importante para encarar lo que se viene. Sin dudas, hablabas ahorita que íbamos a entrar en el plano táctico y hay muchísimas interrogantes las cuales hacerse. Hemos visto, sobre todo en esos ataques posicionales en último tercio, cómo ha optado por esa estructura 2+3 con Tchouaméni, digamos, como pivote, los dos laterales, digamos, uniéndose a esa altura
pero lo que creo que a mí al menos me ha terminado llamando la atención es el propio rol, digamos, de una figura como Arda Güler. También creo que termina siendo interesante porque Jude Bellingham no ha comenzado dentro de los 11 iniciales debido a la lesión. Una vez llegue el inglés, hay que hasta cierto punto reestructurar un poco lo que se viene dando. Mi impresión a día de hoy es que tampoco creo que muchos cambios se terminen dando, pero sobre todo mi mayor duda viene en un tema en cuanto a roles, Nori, y quisiera que me comentaras. Porque se está invirtiendo en un Arda Güler no como ese extremo amplio que está haciendo a día de hoy, por ejemplo, Mastantuono, sino un Arda Güler más relacionado con trabajo de mediocampista, por así decirlo, con otro tipo de roles hasta cierto punto, no solo viviendo en frontal del área, ancho en banda. También durante el Mundial de Clubes los veíamos incluso dentro del doble pivote. A mí en lo particular no me terminaba gustando, sobre todo por lo que sucedía sin balón, una vez se perdía la posesión, pero tengo ciertas interrogantes, y es que si Bellingham termina llegando al equipo, a priori, lo más fácil que parece que puede terminar sucediendo es que Arda Güler pueda ir a ocupar esa posición de extremo. Pero, entonces, ¿por qué invertir tanto en Arda Güler durante estos inicios, en estas posiciones más relacionadas digamos, a estos roles más vinculados a mediocampista? Me imagino que hasta cierto punto ese jugador un tanto más amplio, con otras características, pueda darse con una compensación de espacios, por ejemplo, con un Fede Valverde, cumpliendo lo que tampoco me lo imagino fijando como el extremo que está haciendo hoy Mastantuono. O sea, hay una reconfiguración ahí que se va a terminar dando porque Jude Bellingham seguro llegará para ser titular, pero no acabo de entender cuál es la intención, sobre todo con ese sector derecho y con Arda Güler. No, yo creo sobre todo, Monchi, que al final Xabi Alonso, como todo entrenador que llega nuevo, ¿no? Está también en un proceso de descubrimiento, de tratar de entender cuáles son las características de sus jugadores y cómo mezclarlas, ¿no? Y tratar de establecer unos roles en cuanto a protagonismo que son esenciales, ¿no? Dentro de un modelo de juego, cualquiera que sea la idea que tú escojas, ¿no? Y yo creo que lo primero que tiene claro Xabi Alonso es que Mbappé es su eje, que tú lo mencionabas en la anterior intervención. El equipo está en estos tres primeros partidos, ha girado completamente alrededor de Mbappé, es decir, si Mbappé se mueve para venir a recibir, el resto de jugadores dentro de esa idea posicional de Xabi Alonso tienen que compensar esos espacios que se van formando y esa ocupación de espacio, digamos, más racional que le garantiza cierto orden y cierta estabilidad al modelo de juego, ¿no? Un modelo de juego que, si bien es cierto, en estos tres partidos no, los rivales no han sido quizás las pruebas de fuego más duras que se pueden llegar a encontrar, sí ha sido un modelo estable, yo creo, ¿no? Quizás han tenido tramos de un poco de dudas, ¿no? En partidos, sobre todo en el segundo tiempo contra el Oviedo y bueno, un tramo quizás contra el Mallorca, que quizás pudo haber algún que otro susto, pero ha sido un equipo estable. Yo creo que me quedo con eso, ha sido un equipo estable, un equipo ordenado y un equipo con control, ¿no? Y un equipo con control dentro de un modelo de juego que asume a Mbappé como su líder, ¿no? Que es algo, quizás una de las cuestiones propias de que se le vienen en la temporada, ¿no? Yo creo que vamos a tener muchísimos debates aquí sobre el Madrid, sobre esa distribución de roles, pero tengo mis dudas con lo que tú me comentas sobre Arda Güler y Jude Bellingham, porque lo veo exactamente igual que tú, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te comentaba anteriormente, que el Madrid tiene quizás la mayor pega en cuanto a planificación deportiva es el tema de perfiles, ¿no? Porque tiene un jugador que es top mundial, un ganador y un competidor enorme como es Jude Bellingham. Podemos decir lo mismo de Fede Valverde. Tienen un Tchouaméni que está jugando muy bien en ese centro del campo y aparte es el único pivote posicional que hay en plantilla como tal. Y son tres jugadores para un mediocampo de tres, ¿no? Que es lo que está utilizando ahora Xabi Alonso, ¿no? La presencia de Daúl es fundamental porque yo creo que es un jugador un poquito más diferente en ese mediocampo, de mejor pie, sobre todo con una capacidad lanzadora que a mí me parece una barbaridad, de los mejores del mundo para mí en eso. Por eso es que no termino de comprar de todo eso que vimos en el Mundial de Clubes de Xabi Alonso, de Arda Güler, tan jugador de base, tan viniendo a recoger el pase de los centrales, porque yo creo que Arda Güler en esa zona de la frontal del área, con posibilidades de lanzar
y a mí me parece que es una bomba, ¿no? Y sobre todo en esa conexión que puede existir con Mbappé, que me parece que es una conexión muy, muy a potencial, ¿no? Esa conexión quizás desde el perfil derecho se ve un poquito más natural con esa ruptura que se da, que le gusta dar a Mbappé, ¿no? Porque sobre todo porque ese posible paso al espacio, con esa ruptura, ese posible paso al espacio desde la derecha, esa ruptura de Mbappé desde el otro costado, más bien, más o menos escorado, ¿no? Pero desde el otro costado le van a caer a Mbappé en la recesión en su pierna buena, ¿no? La derecha, ¿no? Que como que Mbappé tiene capacidad para resolver con la izquierda, con la derecha, con cualquier perfil, pero bueno, si vamos a facilitar contexto, yo creo que es importante tratar de al menos que potencial que ese tipo de situaciones se den de la manera más cómoda posible, ¿no? Y yo creo que el propio Xavi Alonso ha entendido un poquito esto y quizás incluso en el último partido contra el Mallorca, en ese mediocampo de 3 alturas, vimos a Arda Güler como el más adelantado, ¿no? Y su cantidad de intervenciones, más allá de que la posición fue un poquito más dividida que contra el Oviedo, por ejemplo, fue menos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que está tratando de acercarle un poquito más a lo que es zona de finalización y zona de ese último pase o ese pase dañino y para ello están tratando de distribuir los roles, ¿no? Lo que pasa es que como lo que tú dices, ¿no? Cuando llegue Jude Bellingham, ¿qué pasa? Yo creo que esa es la gran incógnita del Madrid ahora mismo porque todos no caben, ¿no? Y repito, ¿no? Al menos en la idea de juego que ha mostrado Xavi Alonso en estos 3 partidos, tampoco compro lo de Fede Valverde en banda, ¿no? Porque la utilidad que le da Mastantuono, que le dio a Brahim, yo creo que Fede Valverde por un tema de características propias no te la puede dar, ¿no? Al final, lo que busca Alonso, lo que está buscando Alonso en ese extremo derecho, es más bien un perfil más de atacante, ¿no? Y sobre todo a pierna cambiada, que tenga esa capacidad de encarar hacia adentro, de hacer daño encarando hacia adentro, ¿no? Porque si vamos digamos que a esa coherencia que suelen tener los equipos, ¿no? Los equipos buenos, al final en Madrid tampoco es que tenga grandes rematadores para aprovechar, por ejemplo, un Fede Valverde utilizando de extremo para aprovechar su capacidad centradora. En Madrid no es que tenga grandes cargadores de área en estos momentos, ¿no? Porque Mbappé es un grandísimo goleador, pero no es un 9 rematador. Vinicius llegando en segundo palo, rematando en el lado débil, tampoco es que sea de los mejores en eso. Y aparte también tiene quizás esa inconveniencia tanto con Carvajal como con Alexander Arnold, que se pueda quizás tener a 2 jugadores del mismo perfil en esa zona. Quizás pueda haber un problema en cuanto a distribución de espacio y sobre todo de roles, ¿no? Así que me alargué un poquito en la intervención y ya casi que se nos acaba el tiempo para hablar del Madrid, pero bueno, a grandes rasgos yo creo que lo que podemos decirles es esto, bueno, y también que te voy a dejar para que me lo comentes tú y finalice con eso, el tema del impacto que han tenido los fichajes en el tema, sobre todo carreras y sobre todo Hausen, ¿no? Que ha sido una barbaridad. Sí, Nori, y creo que podemos tener también un poco de libertad y terminar recortando 1 o 2 minutos de otro bloque para agregárselo a este Madrid, porque es que sin duda es uno de los equipos que más tiempo le vamos a terminar dedicando, porque son muchos cambios en tan poco tiempo y sobre todo muchas preguntas abiertas, muchas puertas las cuales tocar y explorar. Y comentabas, por ejemplo, acerca del tema de los fichajes, y creo que Xavi Alonso termina contando con Hulsen. Aquí con los nombres somos un poquito todavía, nos tienen que perdonar, no somos muy buenos para la pronunciación, pero es que se ve en cada partido la capacidad que tiene para no solo generar daño desde el pase, sino para terminar conectando con jugadores no solo en la altura siguiente, sino 2 alturas encima. No solo es que logre conectar con ellos, sino las ventajas en las que termina dando el pase. Te termina facilitando, digamos, hasta cierto punto, permitirte tener, digamos, a un jugador como Tchouaméni en esa segunda altura, sin la necesidad de volverte loco buscando un jugador que sea ese eslabón intermedio, por así decirlo. No sé si termines opinando igual. Creo que dentro de este mediocampo que tiene el Madrid, agradece también mucho un jugador con estas capacidades, Nori. Y ya luego hablabas también de carreras. Y para lo que está construyendo Xavi Alonso a día de hoy, me parece también un perfil bastante interesante. Sobre todo una vez se pierde el balón en esa zona de finalización en 3 cuartos, en ese 2 más 3, a la hora de continuar también, a la hora de complementar espacios cuando el extremo viene dentro y él termina yendo fuera. O sea, me parece que, como te decía, se están
construyendo todavía, pero hay como decías al inicio, Xabi Alonso al menos está mostrando la capacidad de haber conectado con su discurso con los jugadores, porque se están viendo muchísimas cosas en tan poco tiempo. Y a mí me parecen muchísimas cosas positivas. Eso de poder ser punzante en área rival, de no permitir que los rivales sean capaces de lanzarse transición, te va a acercar sobre todo a ganar muchísimos partidos, muchísimos encuentros. Sí, no, sin duda, y ya te digo, yo creo que al final era fichaje que había que hacer por un tema de rendimiento individual, de que los jugadores que estuvieron la temporada anterior, algunos no estuvieron por tema de lesión y los otros, yo creo que en cuanto a la comparación de calidad individual, que es por lo que se decide este deporte, sobre todo a grandes rasgos, hay mucha diferencia, ¿no? Y son fichajes que ayudan muchísimo a elevar el techo y el suelo de este Madrid, ¿no? Y sobre todo, a mí lo de Hausen me parece un acierto total, por eso que tú mencionas, ¿no? Al final, ante la falta de perfiles específicos digamos que de jugadores más gestores, ¿no? En ese medio campo, el central español, el joven central español, yo creo que puede tomar un peso importante. De hecho lo está haciendo, ¿no? En ese medio campo, ¿no? Quizás, como te decía, ¿no? Es un equipo nuevo y que vamos a explorar muchísimo y que quizás contra un rival que lo presione bien, que sepa, que tenga esa capacidad de presión, quizás sí puede que el equipo necesite ese escalón intermedio en ciertos partidos, pero para este tipo de escenarios de muchísima posesión, de rivales que quizás no vayan a apretarlo tanto arriba, como gestor de juego, como gestor de las posesiones, como jugador para marcar el ritmo de esas posesiones de Madrid, que tanto le costó la temporada pasada. A mí Hauser me parece un jugador muy capaz, ¿no? Y un central moderno y sobre todo con un techo altísimo. Sin dudas, Nori. Y también te quisiera lanzar una pregunta porque se hablaba de la posible salida de Rodrigo Góez durante el mercado de fichajes. Termina quedándose en el Real Madrid. A mí los minutos que más me gustó fueron los que realizó en el sector izquierdo. No recuerdo justo ahora si fue el enfrentamiento, creo fue frente al Oviedo o si Oviedo, sí. fue frente al Oviedo. Y desde el sector izquierdo a mí me gustó muchísimo, sobre todo por cómo se terminaban gestionando los ataques una vez también, digamos, Mbappé, digamos, salía de esas zonas, cómo se terminaba complementando. Sobre todo lo que vi durante el inicio de la segunda parte me terminó gustando incluso más que lo que vi durante los primeros 45 minutos. Pero es a donde voy y nuevamente la pregunta. ¿Por qué no invertir en Rodrigo en ese sector derecho, siendo claramente, al menos a mí me parece, un mejor futbolista partiendo desde ese sector izquierdo? Lógico está. Pero, ¿qué se trae? Nuevamente caemos en la pregunta del millón. ¿Qué se trae Xabi Alonso por ese sector derecho? Porque al final termina invirtiendo en él y luego cuando entra Vinicius entra por Rodrigo y Rodrigo no termina sumando minutos desde el otro sector. ¿Qué, ¿Cómo ves a Rodrigo dentro de este Madrid Xabi Alonso, Nori? No, a ver, yo creo que al final, al menos en estos tres partidos, a no ser que cambie demasiado la cosa, yo creo que, que al menos esa distribución de posiciones la tiene bastante claro, ¿no? Y a Rodrigo no lo ve en el sector derecho, quizás por un tema, como te decía, ¿no? De perfiles, que prefiere un jugador a pierna cambiada, quizás por un tema también de recorrido, que al final ese tercer atacante del tridente quizás sea un jugador que necesite más ida y vuelta, más recorrido, más trabajo defensivo. Quizás a Rodrigo le cuesta un poquito más en ese sentido, al menos en cuanto a las activaciones, ¿no? Porque por físico le da, pero yo creo que quizás no es un jugador que sea muy aplicado y que tenga esa capacidad de activarse rápido, ¿no? Al final no está adaptado tampoco, ¿no? Y al final yo creo que de momento tiene que luchar su puesto con un Vinicius que parte con muchísima ventaja, ¿no? Al menos desde la casilla de arranque, ¿no? Porque yo creo que Vinicius ha demostrado ser bastante mejor jugador que Rodrigo hasta el momento, ¿no? Rodrigo a mí me parece un jugador fenomenal, siempre me ha gustado muchísimo, quizás un poco intermitente en su rendimiento, pero también yo creo que nunca ha tenido ese contexto que le haga explotar completamente, ¿no? No lo ha tenido simplemente porque tiene mejores jugadores que él por delante en su mejor rol o en su mejor zona, ¿no? Quizás en un futuro donde puede existir el mayor encaje de Rodrigo sea con
esa capacidad que tiene o que puede llegar a tener para mezclar con Mbappé, ¿no? Que creo que ahí quizás pueda ganarle a 2 puntos a Vinicius en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo es un jugador que, como ya te decía anteriormente, ¿no? Ha estado adaptado a hacer esa segunda espada más de lo que ha estado adaptado Vinicius, ¿no? Que yo creo que desde que cogió velocidad crucero más nunca ha visto su fútbol como un segundo espada, ¿no? Porque incluso cuando estaba Benzema en modo Balón de Oro, tenía una sinergia tan natural y tan bonita que hacía que los dos fueran primera espada, ¿no? Que eso son cosas que a veces no cuesta encontrar, pero el Madrid lo encontró en su momento, ¿no? Ahora, pues, la temporada pasada no pasó y esa mezcla de Vinicius con Mbappé la veo un poquito complicada de que llegue a pasar en cuanto a sinergia, lo mismo que pasó con Benzema, ¿no? Pero bueno, como te decía, vamos a tener muchísimo tiempo de hablar sobre este Madrid porque la temporada está recién empezando y hemos visto muchísimos cambios estructurales en cuanto a modelo de juego. Tras el parón de selecciones, el Real Madrid enfrentará a la Real Sociedad y posteriormente al Olympique de Marsella, Roberto De Zerbi. Sin duda, creo que sobre todo ese partido frente al Olympique de Marsella va a ser una prueba interesante para ver la presión alta del Real Madrid. Ya luego habrá que ver también con qué jugadores puede llegar digamos, a colocarle en ese 11, qué tanto se termina priorizando no ese primer encuentro dentro de la Champions. Al final va a ser una temporada muy larga y las rotaciones de jugadores que vienen tras parón de selecciones y demás van a terminar siendo importantes. El Real Madrid suma 9 puntos de 3 partidos, es decir, paso perfecto. Por su parte, quien no suma paso perfecto, pero también continúa invicto, ya que tiene 2 victorias y un empate, es el Fútbol Club Barcelona, que recientemente estuvo empatando su partido frente al Rayo Vallecano. Un Fútbol Club Barcelona también que pudiéramos decir que pudiera hasta cierto punto vivir una mini reestructuración, ya que termina perdiendo a uno de sus centrales titulares, como era Íñigo Martínez, y parece que existe una vacante dentro de esa línea defensiva. A priori, Araujo es quien más minutos ha sumado junto a Cubarsí, pero ya en los otros días vimos también una titularidad de Eric García. Podemos ver también la figura de Andreas Christensen. Cubarsí parece ser el jugador fijo dentro de dicha línea defensiva, pero creo que todavía su acompañante no se ha terminado de definir. Me gustaría iniciar por aquí porque parte de este Fútbol Club Barcelona se explica desde lo que es su última línea, totalmente revolucionaria. Ya luego estaremos hablando de lo que son sus atacantes, una vez se pierde el balón también, las activaciones o no de estos jugadores, por qué le están corriendo un poco más también este Fútbol Club Barcelona. Pero me gustaría iniciar por este tema porque me parece que no es un detalle menor, Nori. ¿Cómo ves la figura de este acompañante de Cubarsí? Bueno, incluso te diría que el casting está abierto completamente, ¿no? Porque Cubarsí yo creo que es el quizás, como dices, es más fijo, pero tampoco ha arrancado la temporada del todo bien, ¿no? Y sobre todo también que a mí me gusta ver el tema de los centrales a modo de pareja, ¿no? Y Cubarsí con Íñigo dio un muy buen nivel, pero hay que ver Cubarsí sin Íñigo, ¿no? Obviamente, a mí me parece un centralazo con 18, 19 años, que apenas que tiene. Conceptualmente me parece que tiene un dominio brutal de lo que es la posición. Yo creo que con balón no vamos a descubrir nada nuevo aquí sobre de lo que es Cubarsí, pero bueno, luego también yo creo que esa timidez por ponerle un nombre que tiene a sus 19 años, quizás necesita un jugador como lo fue Íñigo la temporada pasada para ejecutar un modelo de juego que exige muchísimo a la posición de central, ¿no? Porque no solo es constantemente esa coordinación que se necesita para tirar la línea de fuera de juego, vivir constantemente con el estrés de saber que tiene que tienes en tu portería 50 metros a la espalda, es también tener esa capacidad comunicativa para marcar la línea como tal y vigilar la espalda de sus compañeros, porque los rivales constantemente te están lanzando balones a tu espalda y no siempre vas a ganar, no siempre vas a tirar la línea bien, ¿no? Entonces tienes que esa capacidad de reajuste y esa activación mental tienes que tenerla muy presente en todo momento, ¿no? No puedes dormirte ni un segundo porque ese segundo de más que te puedes llegar a dormir ya no llegas a tiempo, ¿no? Es muy estresante, quizás incluso te diría que es hasta cruel, ¿no? En cuanto
lo que puede que perciba el aficionado de lo que es los centrales del Barça, pero bueno, al final es un modelo de juego que ha demostrado ser válido, que ha demostrado ser ganador, como lo demostró la temporada pasada, y que sin duda creo que Hansi Flick no lo va a cambiar, ¿no? No lo va a cambiar por disímiles razones que como vamos a estar debatiendo aquí de sobra durante toda la temporada, pero sobre todo entrando un poquito en lo que tú me comentas de la posición de central, como te decía, el casting está muy abierto, pero yo sobre todo me quiero quedar con lo que sucede con balón, ¿no? Para mí el equipo de Hansi Flick, yo lo he comentado varias veces en distintos lugares, ¿no? Que el equipo de Hansi Flick yo lo explico sobre todo desde su capacidad ofensiva que tiene de dañar a los oponentes, ¿no? Y para eso es fundamental la figura de todos, ¿no? Por la figura del central también y su capacidad que tenga con balón. Yo creo que Flick está invirtiendo muchísimo en Araujo, en tratar de recuperarle, porque Araujo ha demostrado en temporadas anteriores lo que puede llegar a ser más de lo que ha sido, ¿no? Y yo creo que está esa puerta ahí, ¿no? Esa visión de intentar convertirlo en algo que quizás muchos imaginamos que puede llegar a ser, ¿no? Pero esa transición puede llegar a ser complicada porque, como te decía, ¿no? Yo me explico de este equipo de Barcelona desde lo que sucede con balón y Araujo con balón. Creo que ha estado mejor. Creo que con Flick el contexto le ayuda muchísimo más que lo que le puede ayudar con lo que le ayudaba con Xavi, por ejemplo. Pero al final yo creo que no te suma lo que te suman los otros tres centrales que están en la plantilla, ¿no? Y el equipo en los dos primeros partidos yo creo que no jugó del todo bien. Creo que le faltó un poquito de fluidez, creo que le faltó un poquito de ritmo, algo que vimos día sí día también en la temporada anterior. Y en el último partido también, yo creo que el contexto también contra el Rayo fue complicado, ¿no? También por la presión buenísima que hacen los entrenados por Íñigo, que me parece un fenómeno de entrenador, y sobre todo también el tema sin balón o diseñando planes de partido, me parece que la rompió en su último partido contra el Barça. Y a pesar de que fue una pareja de centrales nueva, yo creo que también le costó un poquito el partido, ¿no? Pero sobre todo me quiero quedar con una diferencia que yo creo que ejemplifica un poquito lo que te vengo hablando, ¿no? Eric García en ese partido falló muchísimos pases, pero Eric García intentó muchísimos pases que debería intentar el modelo de Hansi Flick, ¿no? Que es la diferencia con Araujo, ¿no? Yo creo que Araujo quizás por ese miedo a perder el balón quizás no arriesga o no ve unos pases que son muy necesarios para que el modelo de Hansi Flick salga a flote, ¿no? Sobre todo intentar eso de meter pases dentro, de conectar con Frenkie, conectar con Peri, intentar. Y yo, como te decía, hay muchísimo trabajo ahí, yo creo que en esa posición de central, pero lo cierto es que a grandes rasgos el casting está muy abierto y a grandes rasgos también, que podemos debatirlo un poquitico aquí rápido aquí ahora, el equipo no ha jugado bien en estos tres primeros partidos, aunque hay que decir que han sido tres salidas bastante difíciles, ¿no? Al final estos equipos ya desde la temporada pasada, a Barça se le complicó muchísimo esas salidas que a priori podían resultar más tranquilas, ¿no? Por así llamarlo, y se les complicó muchísimo contra el Alavés. El Alavés lo complicó muchísimo, Las Palmas creo que le quitó puntos incluso de visitante y después también le hizo un muy buen partido en Gran Canaria. Si no mal no recuerdo, creo que fue contra el Leganés también. El Leganés nos metió en muchísimas dificultades. Incluso el Valladolid en esa jornada previa al clásico de la temporada anterior, que es cierto que hubo muchísimas rotaciones por parte de Hansi Flick, también fue un partido que se le complicó también. Es decir, los equipos de la zona baja de la tabla complicaron muchísimo a Barça de Hansi la temporada anterior y bueno, al menos en este inicio, en Mallorca, que no arrancó bien, pero bueno, el partido se le dio se le puso bastante de cara con el tema de las expulsiones, pero yo creo que el Barça no terminó jugando bien nunca en ese partido contra el Levante, un poco más de lo mismo, que ganaron sobre la hora, y bueno, y contra el Rayo ya ni hablar, no, que el Rayo no lo podemos poner en un equipo de esa zona baja de la tabla, porque yo creo que en cuanto a aspiraciones y en cuanto a, por lo menos, lo que ha demostrado en cuanto a juego, y que tiene buena plantilla también, yo creo que está un poquito más arriba. Sí, Rayo junto a Valencia me parecen de esos equipos que vienen a animar la liga y a dar, digamos, sorpresas positivas. Y decías ahorita algo muy interesante, Nori.
Respecto a QSI también, y creo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si algo agradeció QSI la temporada anterior es que el Barça defendió como un colectivo. Y mientras más colectivamente defiende este Fútbol Club Barcelona, creo que mejor para futbolistas como él, mejor también para futbolistas como el propio Lamine Yamal, el propio Robert Lewandowski, entre otros que tienen en plantilla. Lo bueno que tenemos dentro de estos podcasts es que semanalmente vamos a poder estar dándole cobertura a todo lo que viene sucediendo, así que vamos a tener muchísimos chances para el cual conversar. Decías que explicabas el modelo de Hansi Flick, sobre todo lo que sucedía con balón al final. Si te hacen 2 goles, pero eres capaz de hacer 4 o 5, terminas llevándote el gato al agua, y creo que esto era un sello de este Barça de Hansi Flick, pero también lo fue del Bayern de Múnich de Hansi Flick. Sin embargo, en este inicio se ha visto que los ataques, o pudiéramos decir, no han sido del todo eficaces, sobre todo un Lamine Yamal que no ha estado del todo fino, que ha tenido también ciertas pérdidas que la temporada pasada, por ejemplo, no tenía, por decirlo de una forma. Al final, el año pasado creo que con Lamine Yamal se termina viviendo un fenómeno bastante interesante, porque jugaba con una madurez impropia de un futbolista de esa edad y con esas capacidades. Hasta cierto punto, esta temporada yo creo que hay ciertas pérdidas o ciertas licencias que él mismo se está permitiendo, que al no permitirse la temporada pasada, el equipo se ha visto un poco más roto. También, como decías, el Rayo ya ha complicado al Barcelona, lo hizo la temporada pasada. Es un equipo también que es muy capaz a la hora de terminar realizando estas transiciones, te llega con efectivos cargando desde área contraria. O sea, es un equipo bastante difícil de jugar, y más cuando están de local. Pero me gustaría también, Nori, acercarnos un tanto a cómo ves el diseño del ataque de este año del Fútbol Club Barcelona, porque Frenkie de Jong y Pedri parecen inamovibles en digamos, en ese mediocampo. Rafinha en el sector izquierdo, Lamine Yamal en el sector derecho, Lewandowski pudiéramos decir que parte como el punta nuevamente. Ferran Torres el año pasado hace una grandísima temporada, termina sumando muchísimos minutos, quizás es ese cuarto atacante dentro de la plantilla, pero la figura del mediocampista, a mí sinceramente creo que Lamine Yamal termina agradeciendo muchísimo el tener cerca a Dani Olmo, pero hay que ver también, Dani Olmo al final es más ligero a lo que termina siendo el tema lesiones. Hay que ver también un Fermín que durante el periodo de transferencias habló de si estaba dentro, por momentos si era posible su salida. ¿Cómo ves también hasta ahora cómo se pueda terminar dando, digamos, la reestructuración de este fútbol, reestructuración entre comillas, o sea, cómo se puede terminar estructurando este Fútbol Club Barcelona, sobre todo con esa pieza digamos, en la media punta? No, yo sí soy del criterio que, al menos que cada equipo es un mundo aparte, ¿no? Y al menos lo que es este Barcelona, yo creo que mientras menos reestructuración necesite, yo creo que mejor para ellos. ¿Por qué? Porque yo creo que las bases están súper que asentadas. Yo creo que el equipo la temporada pasada jugó muy bien al fútbol, lo que te comentaba, ¿no? Un equipo que se entiende en su capacidad de dañar al oponente. A mí Hansi Flick, desde el Bayern, y bueno, y sabes que estoy en ese proceso de estudio, todo lo que tiene que ver con lo que es finalización. Y a mí me parece que Hansi Flick, de los entrenadores de la élite, es el mejor en esto, que no es casualidad que su Bayern haya sido el equipo más goleador de los últimos 4 o 5 años, y que ahora el próximo equipo que le siga Bayern fue el Barça de la temporada anterior, ¿no? No me parece casualidad, y por eso yo creo que quizás en cuanto a los problemas que ha tenido el Barça en estas 3 primeras rondas, creo que se están poniendo mal el foco, ¿no? Porque que el Barça vaya a sufrir en situaciones de transición, yo creo que lo tengo asumido, y yo creo que al final va a terminar pasando por los riesgos que corre el modelo de juego, que haya partidos mejores o peores en cuanto a tirar la línea, que haya partidos mejores o peores en cuanto a los defensivos. Yo creo que eso va a pasar, pero lo que no es negociable para el éxito del Barça de Hansi Flick es esa capacidad de avasallar a los rivales, esa capacidad de dañar al oponente y de generar buenas situaciones, ¿no? Que es lo que creo que no se ha venido dando. Creo que no se ha venido dando porque creo que el nivel individual de cada jugador
no es que haya sido malo ni nada por el estilo, pero creo que no ha estado a la altura de lo que pueden dar, ¿no? Obviamente es entendible, estamos en la jornada 3 todavía, los equipos todavía les faltan ritmo, los jugadores les falta entrar en mejor estado de forma, pero yo creo que se explica un poquito por ahí estos 3 partidos, ¿no? Sobre todo por lo que ha pasado con balón, ¿no? Contextos existen, lo que te comentaba del rendimiento individual, también el tema de los campos difíciles que ha tenido que visitar, pero yo la mejora que le espero a este Barça es sobre todo desde ahí, ¿no? Partiendo desde esa parcela, ¿no? Luego, obviamente, mientras mejor logre funcionar la última línea, mientras mejor logre funcionar todo lo que es la fase sin balón, mejor va a jugar el equipo y más cerca va a estar de la victoria, ¿no? Pero yo creo que su prioridad es tratar de volver a ser los mejores en lo que han sido los mejores, ¿no? Que es sobre todo en general y avasallar a los rivales, ¿no? Yo creo que también, que el propio Hansi lo dijo, ¿no? Ha habido un tema también un poquito quizás de relajación, de tratar de mantener esa energía y ese ritmo y esa hambre que tuvieron la temporada pasada. Quizás le ha costado un poquito arrancar esta temporada, arrancar la liga con esa misma energía, con esa misma hambre. Y yo creo que si te relajas un pelín nada más, yo creo que eso te hace llegar tarde a las presiones, te hace que el equipo esté un poquito más descoordinado, ganas menos duelo de lo que tenías que ganar. Y esa suma de pequeños detalles te van también trastocando un poquito lo que son los niveles de confianza y terminas jugando peor, ¿no? Terminas ejecutando acciones peor de lo que en realidad estás capacitado, ¿no? Como te decía, yo creo que el Barça no ha estado bien en estos 3 primeros partidos, pero tampoco es para alarmarse, ¿no? Y en contrapartida es que se han ido 7 de 9 en 3 visitas a campos complejos, ¿no? Sobre todo este último del Rayo, donde tuvieron muchísimas dificultades en cuanto a tratar de imponer su idea, ¿no? Y bueno, ya para terminar, quería, bueno, como mismo terminamos con lo del Madrid, comentar este tema de un fichaje que me parece clave, ¿no? Y la figura de Joan García, ¿no? Al final, yo creo que la diferencia con los porteros que ha tenido el Barça en los últimos 2 o 3 años es abismal, ¿no? Y obviamente la temporada es larga, estamos acabando de empezar, pero a mí me parece una mejora que probablemente pocos equipos en la élite hayan tenido, ¿no? En cuanto a una posición tan sensible y tan primordial como es la de la portería, el cambio de una temporada a otra ha sido tremendo. Es que estamos en septiembre, 3 jornadas y ya podemos decir que el Barça suma un punto de más dentro de su tabla gracias a Joan García. Ese mismo partido frente al Rayo Vallecano era un partido que el año pasado quizás el propio Fútbol Club Barcelona hubiese perdido y sin embargo con la figura de Joan García se logra rescatar un punto que es importante sobre todo cuando se mira en retrospectiva allá por abril, por mayo. Y Nori, ya vamos a saltar también hacia la figura del Atlético de Madrid, pero las preguntas que te hacía sobre todo también acerca de Dani Olmo y Fermín me venía justo por la relación que puede existir con los centrales, ya que, por ejemplo, si se terminaba invirtiendo en Araujo, la no presencia en algunas ocasiones de esos pases interior, yo creo que mientras más pases interiores era capaz de dar el Fútbol Club Barcelona, más lo agradecía a Dani Olmo, pero a la vez también más lo agradecía a Lamine. Y quisiera ver un poco también con ese central que termina acompañando a Cubarsí, qué tanto termina influyendo en ese jugador, digamos, sobre todo en ese media punta. Al final, más balones dentro creo que ayudará más a Dani Olmo, pero al final, bueno, el fútbol tiene esto, quizás llega otro jugador, se construyen otro tipo de sinergia y lo termina más aprovechando otro tipo de futbolista. Es interesante. Y hablando de sinergias también, quienes no parecen iniciar con buenas vibras es justo el Atlético de Madrid, Nori. O sea, hemos ido de lo mejor en cuanto a puntuaje en este inicio de campaña al Barcelona, que no tiene paso perfecto, pero logró sumar de 7 y ahora vamos a un Atlético de Madrid que creo que de todos los grandes ha sido el que peores sensaciones ha dejado. Sí, sin duda, y sobre todo porque ha dejado sensaciones de no saber cuál es el futuro en cuanto a juego, ¿no? Yo creo que es entendible, como quiera que sea. El Atlético tiene un problema de que todos los años tiene que estar cambiando constantemente
jugadores, tiene que estar cambiando constantemente piezas que pueden llegar a ser fundamentales, porque como te decía, incluso con el Barça, con los centrales, no tienen casting muy abiertos. Yo creo que al final no tienen, yo creo que salvo Julián, por ejemplo, que fue una certeza absoluta la temporada pasada, yo creo que el resto de los 10 jugadores de la temporada pasada eran sustituibles, ¿no? Incluso un De Paul que bueno, al final terminó saliendo, pero también matices aparte, yo creo que también era sustituible, ¿no? Y eso me parece que es un problema muy, muy grave que tiene el Atlético, ¿no? Que al final Simeone tiene que imaginarse constantemente cuál puede llegar a ser su mejor equipo, ¿no? En este inicio de temporada, a mí los primeros 45 minutos contra el Español, a mí me gustó el equipo, sobre todo contra el Newcastle también en pretemporada, me gustó también desde una distribución de roles que yo creía que iba a ser la óptima, sobre todo con dos de los fichajes que me parece que van a ser clave durante la temporada, que son Thiago y Baena, con un Thiago más gestor de juego y con un Baena más lanzador, más enfocado en dar el último pase, llegar a las zonas de finalización. Es decir, Thiago más trecuartista. Exactamente. No, pero no tanto un tema de posición, más bien de rol, ¿no? Porque tú puedes ser organizador o más gestor de juego, partiendo desde cualquier zona, desde cualquier altura, y también puede ser más atacante, obviamente, mientras más cerca de la portería mejor, pero puede ser un lanzador que viene a recoger. Es decir, es un enfoque más bien en cuanto a roles, ¿no? Yo creo que ahí están bien distribuidos y sobre todo lo que decía, ¿no? Thiago siendo bueno en lo que es bueno, y Baena siendo bueno en lo que es bueno, ¿no? Porque a mí me parece que, por ejemplo, Thiago no tiene esa capacidad de último pase que tiene Baena, y Baena no tiene tampoco la capacidad de gestión de juego, de mejorar la jugada que tiene Thiago, ¿no? Y son dos jugadores que les gusta moverse por sectores similares y que yo creo que alguien tiene que ceder en cuanto a lo posicional. Y yo creo que ahí empieza un poco la disyuntiva del Cholo, ¿no? Que al final son jugadores que me parece que pueden elevarte muchísimo el techo si tú lo logras optimizar y llevarlo a su máxima expresión, a su máxima potencia, pero a la vez es complicado encajarlo, sobre todo por un tema posicional, no tanto por un tema de roles, porque yo creo que lo llegaron a asumir bien, ¿no? Entonces quizás Baena en el primer partido, luego selecciona, creo que estuvo quizás un poco incómodo en esa posición más centralizada, por así llamarlo. Luego hubo una serie de campos, de cambios, perdón, porque sobre todo en ese primer partido el doble pivote fue Gallagher con Johnny, que ha entrado regular en lo que es la estructura del Atlético. Y bueno, con ese doble pivote un poquito más rígido y con menos capacidad gestora, Thiago sí fue un poquito más líder, ¿no? Pero luego la entrada de Pablo Barrios, jugadores de mejor pie, le restan un poquito de protagonismo. Yo creo que el equipo no ha sabido cómo encontrar a Thiago para que Thiago mejore el juego, ¿no? A mí hay un dato que me pareció súper interesante en el último partido contra el Alavés, y es que cuando Thiago sale en el minuto 70 y algo, Giuliano Simeone había tocado más balones que lo que había tocado Thiago, y ya te da un poco a la medida los problemas que está teniendo este Atlético, ¿no? Es un tema, como decía, ¿no? Porque hubo un debate en Twitter sobre esto, no es un tema de posición, es un tema sobre todo de rol y entender cuáles son los jugadores que tú tienes, ¿no? No puede ser bajo ningún concepto que en un partido Giuliano Simeone, que es un jugador súper agresivo, enfocado en ese rol de compensador, de rupturas, de ser agresivo, de atacar al espacio, de garantizar la profundidad. No puede ser que Giuliano te toque más balones y tenga más cantidad de pases que lo que tiene Thiago más, ¿no? Entonces, es decir, obviamente hay algo que no está funcionando, que el equipo no está entendiendo cuáles son los roles o cómo encontrar a esos jugadores que deben ser el eje de lo que es el modelo de juego y el eje de lo que va a ser tu calidad de juego como tal, ¿no? Y al final, como te decía, el Cholo está en ese proceso de descubrimiento, pero los jodidos que en ese proceso de descubrimiento se han dejado 7 puntos de 9 que se han disputado, ¿no? Entonces, yo creo que Cholo tiene un problema grande, como te decía, por el tema de estar construyendo temporada tras temporada, estar construyendo nuevas relaciones, nuevas estructuras, nuevos modelos de juego, porque al final los modelos de juego no son más que los jugadores, las características de los jugadores dentro de una estructura y un orden, y entonces estar construyendo eso, pero a la vez con la exigencia de tener que ganar partido,
es complicado, ¿no? Porque al final si fuera un equipo que quizás pueda darse el lujo de no tener esa exigencia de estar siempre, al menos intentando competirle a los de arriba, tú dices, bueno, tienes la paciencia para construir, se puede permitir ciertas licencias en cuanto a resultados, pero no da tregua, ¿no? El Atlético de Madrid no da tregua, desde que la gana el Cholo se lo ha ganado por méritos propios, yo creo, y al final eso es un problema, ¿no? Esa paciencia con resultados, esa mezcla de construir así, no es la mejor no es la mejor de las mezclas, ¿no? Y al Atlético le ha pasado muchísimo. A mí realmente igual me ha llamado la atención porque pensé ver a un Thiago más mucho más protagonista, por decirlo de esta forma, y sobre todo también porque no creo que la línea defensiva del Atlético de Madrid cuente con jugadores capaces de generar, digamos, reales contextos de progresión mediante pases, jugadores, digamos, que tampoco desde la conducción sacan pases de superar una o dos líneas, por lo que creía a priori, digamos, que Thiago Almada emergería con muchísimo más dinamismo, muchísimas más dinámicas en estas primeras alturas. Incluso hemos visto en ocasiones a Julián Álvarez soltándose de esa zona de punta, algo que, por ejemplo, en Argentina también realiza, pero a diferencia de la selección argentina, en la que sí encuentra relaciones, socios, en las cuales las jugadas van, digamos, avanzando y terminan en finalización. A mí, sobre todo, me parece llamativo la frustración que hasta en ciertas ocasiones puede llegar a sentir. Me viene a la mente sobre todo, creo que es en el último partido en el que Thiago Almada sale cerca del minuto 60 y tanto, 70, y se queda Julián Álvarez y luego es sustituido. Creo que es el partido en el que inicia con Sorlo. No recuerdo ahora específicamente si fue el tercer partido o el segundo dentro del inicio de liga. Pero es que sales con los descensos, caes en zonas de mediocampista, te relacionas y demás, pero es que la jugada no encuentra a nadie que termine llevando a campo rival, que te genere un contexto para poder finalizar. Las jugadas se ven súper forzadas. O sea, hay falta de relaciones, hay falta un poco de todo, Nori, como que cada jugador va haciendo su partido por su parte. Sí, como te decía, yo creo que al final falta más ser un equipo, ¿no? Falta esas pequeñas sociedades que se forman en el fútbol y que dan al traste de que el juego fluya, ¿no? Yo creo que al final, que es mi palabra favorita a la hora de describir un equipo, ¿no? Fluidez. Yo lo que le pido a un equipo es que sea fluido, que sea natural, que las cosas surjan de manera natural. Y el Atlético en ese afán de encontrarse con esos episodios de frustración que se encuentra al no sentir que están entrando en ritmo en sus posesiones, termina muchas veces, sobre todo, metiendo muchísimos jugadores para mi gusto, en última línea, ¿no? Fijando última línea arriba, ¿no? Metiendo muchísimos jugadores haciendo de atacante, ¿no? Por explicarnos de manera más clara, ¿no? Entonces, al final, el equipo termina verticalizando mucho este tiempo, termina tiene ausencia de esos pases extras que terminan abriendo puertas, tienen ausencia de rutas más naturales y terminan muchas veces acelerando el juego en situaciones que para mí no es que esté mal acelerarla, pero quizás si se busca una solución más natural, más tranquila, de una idea más, digamos, más calmadas, puedan surgir nuevas situaciones muchísimo más favorables, muchísimo más naturales y que sobre todo que le transmitan al jugador más tranquilidad, ¿no? Que cuando el atacante, cuando el balón le llegue al atacante en zonas de remate o en zonas de peligro para el oponente, le llegue de una manera que le transmita tranquilidad, que la propia jugada, que las jugadas que tienen vida, que le transmita tranquilidad, no que le transmita esa sensación de que fue algo forzado, de que fue algo premeditado y cosas que quizás les jueguen en contra de lo que es la tranquilidad a la hora también de resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Amigos, ahora estaremos iniciando el segundo bloque del día de este podcast en el día de hoy. Como les decíamos, este segundo bloque estará siempre dedicado a uno de los equipos, o sea, que no son ni Fútbol Club Barcelona, no es Real Madrid ni es Atlético. De los restantes equipos, semanalmente intentaremos traer uno a esta mesa de debates.
e intentar dedicarle cerca de 10, 15 minutos para charlar acerca de lo que está haciendo su paso dentro del campeonato liguero. El día de hoy queríamos iniciar con el Girona, y es que se encuentra realmente Nori en una situación, podríamos decir, eh, entre comillas, si queremos dramatizar un poco también, de crisis. Un Girona que hace 2 temporadas estuvo compitiendo por la liga, quizás por encima de sus capacidades, de lo que podía aspirar, un resultado que ni ellos mismos tenían presupuestado, pero un equipo que creo que debería estar por encima también de lo que se encuentra hoy. Equipo mucho más debilitado, pudiéramos decir. Quizás también, ahorita cuando hablabas de la planificación deportiva de Real Madrid, me viene también a la mente ahora la planificación deportiva, sobre todo la plantilla que le han terminado entregando en esta temporada a Michel, una plantilla que ya el año pasado termina salvándose, parecerá mentira, pero prácticamente gracias a Stuani y a Portu, como si estuviésemos en el año 2018 con aquel Girona. Y esto te indica a las claras también. Un Michel que tuvo a final de temporada anterior que optar por una estructura mucho más, digamos, hasta cierto punto sencilla, apostar más por ganar, sobre todo por hacerte fuerte en tu área, hacerte fuerte en área rival, y un Mitchell, pudiéramos decir, todos los entrenadores son resultadistas, pero que tenía que dejar de lado ciertas complejidades dentro del modelo de juego, dejar de pensar en construir para pensar más en ganar con inmediatez, independientemente de que se saltasen procesos dentro de la construcción de lo que es el equipo. Se ha debilitado, han perdido muchísimos jugadores de lo que fue aquel Girona que luchó por aquella liga, pero nos gustaría ver un Girona también mucho más animador dentro de esta temporada. Hay que ver, Nori, cómo termina dándose, sobre todo ya que se cerró el mercado de fichaje, terminan llegando Ouani, o como se pronuncia, perdónenme por la pronunciación de los nombres, Unai, un portero como, ¿cómo? no, Unai. Yo le digo, te Unai. digo, sí. Unai, nos pueden dejar también en los comentarios a ver cómo ustedes creen que se pronuncie, aunque bueno, ya escribiendo el nombre también. Pero también ya la figura, por ejemplo, Livakovic, tras un Pablo Gazzaniga que se ha terminado dejando muchísimos puntos, cometiendo errores como el que hace en este inicio liguero, que les cuesta expulsión y demás. Y es interesante ver por dónde pueden venir los tiros, porque sobre todo un Mitchell que creo que si no termina sumando puntos en estas fechas siguientes, su paso por el Girona podrá estar en grave peligro, y no lo digo porque no soy un técnico capaz de darle la vuelta a la situación, porque me parece uno de los mejores técnicos dentro de la liga, sino porque creo que el desgaste puede llegar a existir. Y cuando una plantilla ya no cree, cuando este tipo de tensiones existe, se complica muchísimo más el darle la vuelta a la situación, Nori. Me gustaría conocer tu criterio. No, sí, sobre todo, Monchi. A ver, yo creo que hay una cosa que no se puede dejar de mencionar. Al final, el Girona, lo que tú dices, se ha debilitado muchísimo en cuanto a lo que es la calidad de la plantilla comparado con el equipo que se logró meterse en el Champions, ¿no? Al final se fueron jugadores muy importantes, de muchísima calidad, incluso se siguen yendo, porque ahora se termina ahí también Yángel Herrera, el chico este central también que se fue a la Premier, que bueno, no estuvo en Crechi. no estuvo en esa temporada de los éxitos, pero bueno, la temporada pasada creo que fue de lo más destacable del Girona, y tiene, me parece que jugó con muchísimo potencial, y al final a Mitchell le han diseñado una plantilla que es una plantilla, no es la mejor, como por decirlo de alguna manera, no es la mejor plantilla para construir un equipo que se baje al barro, ¿no? Para construir un equipo pragmático, para construir un equipo práctico, no es la mejor de las plantillas, y Mitchell tampoco es un entrenador de eso, ¿no? Mitchell es un entrenador desde que estaba en segunda división, lo demostró, desde su primer ascenso con el Rayo, después con el Huesca, sus equipos siempre han sido propositivos, sus equipos siempre han sido de tener ideas agradables, ideas divertidas, ideas que buscan ser protagonistas, pero eso a su vez conlleva un riesgo, ¿no? Un riesgo que quizás muchísimos equipos en primera división no asumen, por ejemplo, ¿no? Y ellos sí, y lo están asumiendo con jugadores que quizás el nivel no sea el adecuado para aspirar a trascender con ese modelo de juego, ¿no? Y sobre todo se ha enfocado también en fichar jugadores quizás que tuvieron su momento de gloria, por así llamarlo, pero que ahora no están en su mejor momento, y tratan de que Mitchell lo recupere, ¿no? Por ejemplo, el caso
de Donny Van de Beek, en el caso de Thomas Lemar, que me parece que puede llegar a hacerlo muy bien. Ahora, como tú mencionabas, se trajo a Chico Unagi, al servicio que bueno, que Mitchell parece que lo va a usar como mediocampista. Y ya te digo, son jugadores que en su momento llegaron a ser jugadores importantes, pero que ahora mismo no tienen, digamos, el mismo rendimiento, el mismo nivel que tuvieron en su momento, ¿no? Entonces, se ha quedado una plantilla un poco rara, porque como decía, no es una plantilla que esté diseñada o que los jugadores sientan eso de bajarse al barro y de tratar de salvarse desde ahí. Es una plantilla que está ahí diseñada por diseño, por perfiles de jugadores a jugar a lo que quiere Mitchell, que me parece bien, pero quizás la calidad ya la calidad de la plantilla no le dé para eso, ¿no? Entonces la mezcla es un poco rara, ¿no? Por ejemplo, en los otros días en el partido contra el Sevilla, a mí me gustó el Girona, me gustó, sobre todo teniendo en cuenta los dos partidos anteriores, me gustó sobre todo el tema de cómo movió el balón, sus posesiones, un poco que el equipo fue entendiendo mejor cómo generar contextos favorables con balón. Yo creo que el equipo atacó bastante bien, falló muchísimo, y son lujos que el equipo no se puede permitir, porque gustándome en esa faceta, también la contraparte es que una vez el Sevilla lograba recuperar, el equipo tenía muchísimos problemas para no solo, ya te digo, lograr detener las transiciones del Sevilla, ¿no? Sino simplemente para no dispararse el pie. Yo creo que al final probablemente, yo creo que en esto vamos a conseguir el equipo que más se dispara al pie en toda la Liga Española con diferencia, y como te digo, es un modelo de juego que con todas estas características, con todo este cóctel que forman estas características, da el traste de que va muy al límite, en el sentido de que tiene que hacer prácticamente un juego perfecto en la fase con balón, fallar lo menos posible, estar lo más acertado posible, y luego que el rival también esté desacertado, porque no transmite la sensación de poder llegar a alcanzar esa solidez que tienen otros equipos de la liga, teniendo en cuenta las características que te comentaba de los jugadores, ¿no? Es decir, un modelo de juego que para mí está muy al límite, con una plantilla muy al límite, y que no sé, ojalá mejore, porque en cuanto a propuestas, lo de Mitchell sigue siendo muy, muy bueno, el equipo sigue teniendo las mismas intenciones de ir hacia adelante. Yo creo que para el espectador lo agradece muchísimo, también para el analista también, porque el equipo todavía hace cosas bien, muchísimas cosas bien. Yo creo que es un equipo natural, que no es un equipo que luzca forzado en cuanto a las construcciones, con rutas muy claras. Yo creo que no, yo creo que todo es fruto del propio juego, lo que va llegando a Girona a hacer cosas bien con balón, pero yo creo que la calidad es lo que no le da, entonces es complicado. Es un equipo que le cuesta más, desde el aspecto positivo, llevar, digamos, el juego hacia el resultado, pero a la vez, por la parte negativa, es un equipo en la que el juego a veces el resultado termina penalizándolo mucho más de lo que lo hubiese penalizado el juego. Y se hace difícil, sobre todo por un equipo que a día de hoy, siendo realmente honesto, lo que debería aspirar es a estar en una media tabla cómodo, pero a día de hoy lo que está aspirando es a no descender. Y ante propuestas como las de este Elche, que ha tenido un grandísimo inicio de temporada, pudiéramos decir también un Real Oviedo, que habrá que ver su evolución durante la campaña, pero la lucha por el descenso quizás pueda terminar estando incluso mucho más pareja de lo que estuvo la temporada pasada, que prácticamente solo se estaba disputando una plaza a finales del campeonato. 4 o 5 equipos, pero disputándose una plaza. Quizás este año el hasta cierto punto ser una liga más pareja te obliga a tener que sumar más puntos, porque al final otros equipos que lo terminen haciendo mejor, hay una repartición ahí que te obliga a sacar resultados. Y digamos, si de por sí ya no estás siendo lo dominador en el juego que quisieras o que desearías, como decías ahorita, Nori, darte un tiro en el pie te va a terminar penalizando el doble y te va a terminar llevando y arrastrando a posiciones que quizás o no merecía, o se hacen incluso luego más difícil construir desde dicha derrota que no terminar construyendo desde la victoria. Y realmente, bueno, Micho, eres un entrenador que apuesta por construir. No, sí, y es que ya te digo, Monchi, es que es demasiado lo que ha perdido este equipo, ¿no? Porque así por arribita que me vienen a la mente,
de hace 2 años para acá, el chico este lateral derecho que está en el Coto, Dortmund ahora, exacto, Couto. Couto, Ian Couto, Eric García, Miguel Gutiérrez, Alex García, Dovic, Sabiño, es decir, ha metido demasiados jugadores que le garantizaban que ese modelo de juego y esa idea, esa propuesta propositiva, ¿no? Por llamarla de alguna manera, de Mitchell tuviera éxito, ¿no? Tuviera réditos y fuera rentable, ¿no? Ahora mismo la idea de Mitchell sigue siendo más o menos la misma, pero ya no le sale rentable, ¿no? Los riesgos que tomaba anteriormente y que le traían beneficio cuando sacaban ese balance de coste-beneficio, salían positivos, ahora salen muy negativos, ¿no? Entonces, como te decía, al final plantilla y entrenador yo creo que están alineados y están diseñados de la misma manera, pero cuando vamos un poco a la realidad, a la cruda realidad, que es la calidad de jugador para asumir este plan, ahí es donde yo creo que hay un desfase importante, ¿no? Entonces, ya te digo, tiene mala pinta. Y que hay un tema de complementariedad también, porque si recordamos ese Girona que llega a primera división, tenía ese Alex García acompañado en el pivote por un Oriol Romeu. Un medio campo, podríamos decir, con Oriol Romeu dominante desde lo que era dar el equilibrio al equipo, recuperación tras pérdida, hacerte fuerte sin balón. Un Alex García dominando las posesiones, quizás no es el mejor en este tipo de aspecto a la hora de sumar pases, pero ese golpeo en largo le permitía ser pulsante en muchísimas ocasiones, conectar con el lado débil y el equipo se hacía muy vertical a partir de ahí. Sobre todo desde que no está Leis García, esa ausencia en el mediocampo creo que Michel la termina rediseñando con la interiorización de Miguel Gutiérrez, porque si recordamos en la primera temporada de Girona, en esta primera edición con Michel, el jugador que en muchas ocasiones tomaba ese rol desde el lateral derecho interiorizarse era Arnau Martínez, quizás porque Miguel Gutiérrez no era el futbolista que fue en la temporada siguiente, que sin duda mucho mejor futbolista que Arnau Martínez, y luego emergió un fútbol mucho más total del que podía emerger desde la figura de Arnau Martínez, pero creo que sobre todo una vez Alex García no estuvo, Miguel Gutiérrez se logró ser fuerte dentro de ese mediocampo. Ahora también se te va Miguel Gutiérrez y Ángel Herrera, que justo destaca por esa capacidad llegadora de llegar desde segunda línea, cargar área, necesitaba esos futbolistas en el mediocampo para él permitirse esas licencias de llegar a área rival. Al no estar esos futbolistas, en muchas ocasiones se le ve más haciendo funciones de mediocampistas y no tanto más vinculado con lo que es ser ese llegador. O sea, que también hay jugadores que están fuera de de esos roles que mejor le apetecen, porque tienen que terminar complementando en otros lugares en el que el techo del equipo va a decaer, porque el techo de esos jugadores en esos roles no es tan alto como el que era hace 1 o 2 temporadas. ¿No? Y que al final, enlazando un poquito a lo que tú dices, al final también el jugador quiere sentirse protagonista y quiere ser halagado, ¿no? Por todos, ¿no? Y al final, hace 2 años, el equipo de Michel era un equipo de moda que todo el mundo quería estar ahí, todo el mundo quería jugar ahí y ahora ya no lo es. Ahora, con lo que tú dices, no, ahora terminan perdiendo incluso hasta en Ángel Herrera, que era quizás la última pieza angular que les quedaba, ¿no? Entonces, como te decía, yo creo que tiene jugadores que si Michel recupera pueden llegar a marcar muchísima diferencia y a reconducir el camino de lo que es este Girona. Quizás no va a llegar al mismo nivel que quizás llegó hace 2 temporadas, pero yo creo que sí los puede reconducir por buen camino, pero son jugadores que son una moneda al aire y al final, como te decía, ¿no? Creo que enlazándolo un poquito con lo que hablábamos de Cholo, ¿no? Construir con los resultados dándote aquí en la nuca es muy, muy complicado porque al final no te da tranquilidad para mirar un poco más a largo plazo y lo único que terminas mirando es el partido siguiente, ¿no? Y así es muy difícil. El día de hoy, el podcast ha sido un cachumbambé en cuanto a vibras. Empezamos con equipos que están dejando sensaciones, al menos desde el resultado, muy altas. Bajamos un poco la cuota, pero ahora en este tercer bloque vamos a estar cerrando con esta mirada sobre las eliminatorias sudamericanas, pero con el equipo posiblemente que mejores vibras esté dejando en el fútbol global, no solo a nivel de selecciones o no solo mirándolo por separado a nivel de club. O sea, la selección argentina, el proceso de Lionel Scaloni, Nori,
es para quitarse el sombrero y digno de admirar. Más allá de que se hayan ganado 2 Copas Américas por el camino, se haya ganado un mundial, se hace totalmente muy difícil mantener semejante nivel de juego durante 6 7 años, independientemente de las figuras que esté. Se hablaba de cómo pudiera ser esa reestructuración por Messi, pero es que incluso en partidos en los que Messi no ha estado, emerge este Thiago Almada, en esas relaciones también con Julián. O sea, el equipo tiene hasta cierto punto, una sinergia global que independientemente de las figuras que estén, entre comillas, o sea, el piso del equipo es muy alto, Nori, y ya el techo, solo ellos son capaces de ponerle límite. Vuelve a ser Argentina favorita a día de hoy, mínimamente para intentar luchar por el Mundial, sin duda alguna. 4 años después de proclamarse campeona. Mérito. No, sí, en cuanto a nivel de juego, yo creo que Argentina y España ahora mismo están un escalón por encima de resto, ¿no? Luego hay equipos con muchísima calidad individual, o selecciones con muchísima calidad individual, pero lo que es juego colectivo, me parece que Argentina y España están en otra dimensión, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices de Argentina, ¿no? Que esas rachas de buen fútbol son una barbaridad, ¿no? Y sobre todo porque es un equipo que ahorita te comentaba de que el jugador disfruta y se siente valorado, ¿no? Yo creo que en Argentina todo el mundo disfruta. Yo creo que los jugadores argentinos que van a la selección están mirando el calendario todos los días para ver cuándo tienen que ir de nuevo con la selección, ¿no? Porque una vez llegan ahí, juegan el mejor fútbol que van a jugar durante el año, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy, muy importante, ¿no? Que para mantener estos niveles que tú mencionas durante 5 o 6 años con Scaloni, yo creo que fuera imposible sin esa capacidad que tiene el jugador de disfrutar. Porque yo creo que eso es lo que hace que el compromiso siga existiendo, que la misma hambre que se tenía el primer día todavía se tenga, incluso en un grupo que tiene muchísimos jugadores que ya lo ganaron absolutamente todo, pero el equipo está disfrutando. El fútbol que juegan ellos, el jugador lo siente, el jugador lo disfruta y el jugador quiere estar ahí, ¿no? Y luego, ya si entramos a lo que es el modelo de juego, yo creo que al final Scaloni terminó reviviendo un tema cultural que Argentina fue perdiendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y al final ha rescatado una manera de jugar, de entender el fútbol muy propio de Sudamérica y que está marcando diferencias sin duda y que yo creo que está haciendo también un poco que expandir la mirada también del resto del mundo, ¿no? Al final la Argentina los enganches, ¿no? Como se suele decir, y al final estaba logrando mezclar jugadores y roles y posiciones que quizás otros entrenadores y otros equipos ni se plantean, ¿no? Y al final Scaloni se está atreviendo a hacer y no solo que lo está haciendo, sino que lo está haciendo de maravilla, ¿no? Al final juntar a Thiago más con Julián, que es otro media punta más, juntarlo con Messi, Con juntarlo Messi. exacto, juntarlo con Rodrigo de Paul, juntarlo con Mastantuono, juntarlo con Enzo, juntarlo con McAllister. Al final son jugadores que se están juntando, que hablan el mismo idioma y que quizás en otro contexto colectivo demanden ese rol protagónico, pero aquí no, aquí saben repartirse esa responsabilidad, saben cuándo ceder, saben cuándo asumir, saben cómo relacionarse. Es decir, el jugador disfruta, como decía, lo que está haciendo y el modelo de juego acepta cualquier cosa, ¿no? Acepta todos los movimientos y los planes que diseña el propio Scaloni, ¿no? A mí me parece una selección maravillosa, no solo en cuanto a lo visual, en cuanto a lo que podemos disfrutar, sino también en cuanto a lo que te comentaba un poco al principio con Ancelotti, ¿no? En cuanto a expandir nuestra capacidad de análisis, yo creo que nos viene a demostrar o nos ha venido a demostrar cosas que quizás no veíamos anteriormente a ellos, ¿no? Y sobre todo romper un poquito algunos paradigmas que estaban medianamente establecidos hace unos añitos para acá. Es que sin duda esta selección argentina, como mismo hoy nosotros escuchamos personas nombrar, por ejemplo, la naranja mecánica, aquella de los años 70, hemos escuchado nombrar la Brasil que jugaba con aquellos
cinco, digamos, también atacantes allá por los años 50, 60, que de esta selección de Scaloni se va a hablar y mucho, por lo que decía, por lo que ha llevado al tema del juego en su momento contracultural hacia el camino que estaba tomando el fútbol, esa reconexión con la identidad argentina, sudamericana, y al final va a ser escuela. A corto plazo lo está haciendo y lo será a medio y largo plazo, porque si además de todo lo que eres capaz de transmitir con el juego, lo conviertes en resultado y eres campeón de dos Copas de América, eres campeón del Mundial, eh, siempre la gente, los equipos, los entrenadores van a tratar de replicar al que gana, porque todos lo que quieren es ganar. Ya luego también depende de la capacidad de cada cual de entender hacia qué tanto puede replicar y sobre todo qué replicar y cómo hacerlo. Cuando digo replicar, o sea, lógicamente hablamos de esta forma de entender el juego, como mencionaba, este cóctel que termina dándose con figuras que quizás otros entrenadores ni soñarían, le diera dolor en los ojos, terminar incorporándolo dentro del mismo once, y esta Argentina lo asume con una naturalidad, Nori, como decía. Y, por ejemplo, Enzo Fernández, pivote durante el Mundial, y después, dentro de este ciclo mundialista, en ocasiones que juegan junto a McAllister, es McAllister el que se coloca en esa zona y Enzo más suelto. O sea, hay hay hasta cierto punto, bueno, unas sinergias que van emergiendo entre todos. Nico Paz cuando llega también lo hace bien. Thiago Almada entró y se hace también con ese rol protagónico dentro del juego. Llega Mastantuono los otros días y también se ve que podrás estar más finos o menos finos, pero juegas al ritmo que juegas tus compañeros. Y esto no es un detalle menor. Y esto se logra, y sobre todo en una selección que es tan poco el tiempo en el que están estos jugadores juntos, que se dé, habla a las claras también de cómo se está respirando el fútbol dentro de esta selección argentina, Nori. Y como decías, viene también a hacernos que nos replanteemos muchísimas cosas. No, y sobre todo yo creo que es una selección que transmite, nos transmite cosas y sobre todo yo creo que nos reconduce con lo que es la esencia de este juego, ¿no? Y que es el jugador. Una selección que se explica desde los jugadores, desde las relaciones y las sociedades que forman sus jugadores y también desde la capacidad que tiene de el individuo como tal destacar dentro de un colectivo, ¿no? Esa suma de individuos destacando es lo que forma el colectivo, ¿no? El colectivo no lo forma una estructura, el colectivo no lo forma un dibujo, el colectivo lo forman 11 jugadores o 11 individuos que están destacando o sacando su mejor versión dentro de un modelo, ¿no? Obviamente, tampoco vamos a llevarlo al extremo, ¿no? Siempre, todo equipo de fútbol, como todo colectivo, necesita su orden, necesita sus premisas, necesita sus patrones de comportamiento y de organización, necesita sus planes de partido detrás, necesita su estudio de rival, necesita todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que a grandes rasgos lo que nos viene a dar o a regalarle esta selección argentina es eso, ¿no? Esa conexión de nuevo con la esencia del fútbol que quizás otros equipos nos la venían mostrando menos, que es conectar con el jugador y tener el jugador como eje del centro del universo, ¿no? Del centro del universo que es el fútbol como tal. Nori, nos van quedando ya 5 minuticos para ir cerrando, y no quisiera dejar de mencionar dentro también de lo que es las eliminatorias sudamericanas, una Paraguay que va a volver al Mundial de la mano de Gustavo Alfaro. Importante que la selección paraguaya vuelva a un Mundial y sobre todo, bueno, de la mano de este técnico, que creo que desde que llegó Paraguay ha comenzado a mostrarle otra cara, con futbolistas o sea, como Encinzo, siendo Reconectando con su esencia. exacto. Y en sentido particular, yo, por ejemplo, que vi ese Encinzo, sobre todo la mano de Roberto de Servi, me hace muy feliz por él que esté teniendo este error y que se rescate su figura como jugador, ya que, bueno, en la última temporada a nivel de clubes no estuvo de todo, digamos, protagónico dentro de lo que fue el Brighton. Eh, Paraguay va a ser un animador tremendo. Por otra parte, de Nori, también Brasil, porque hablas de reconectar con la esencia. Los otros días se hace bastante curioso, la selección brasileña entrenando con Ancelotti en inglés, y se da como un proceso contracultural porque es primera vez que un entrenador extranjero está dirigiendo a la selección brasileña, pero sin embargo lo hace un entrenador extranjero que quizás
dentro de los extranjeros es uno de los que más afines pueda estar con lo que pueda llegar a necesitar este equipo. Es un poco raro, pero a la vez interesante este movimiento hacia Ancelotti. No, y porque sobre todo yo creo que no podemos obviar también, ¿sabes? Una, una realidad o una premisa de este deporte y de la vida en general. Hay buenos entrenadores, entrenadores regulares, hay malos entrenadores. ¿No? Bueno, malos entrenadores no quiero decir que sean eso, pero bueno, se me entiende, ¿no? Que hay entrenadores mucho mejores que otros, ¿no? Y Ancelotti es un grandísimo entrenador y un entrenador sobre todo que sabe mucho de jugadores. Ancelotti detecta mucho, muy bien y muy rápido, es de los mejores en esto, dónde están las verdaderas virtudes de un jugador y luego en su cabeza se imagina cómo potenciarla, cómo establecer relaciones, cómo establecer sociedades, obviamente desde ese orden que te mencionaba anteriormente con Argentina, que siempre tiene que estar ahí, porque dentro de todo colectivo tiene que tener ese orden, tiene que tener esa estructura, esos parámetros que tienen que seguir para lograr ser funcionales, pero como te decía, Ancelotti, sea en inglés, sea en italiano, sea en francés, en lo que sea, sabe mucho de jugador y eso jugador lo va a agradecer en todo momento y sobre todo un Brasil que quizás haya tenido entrenadores que hayan pecado un poquito de esto o de no tener esto en los últimos años, ¿no? Yo creo que Brasil quizás puede que le falta quizás calidad en ciertas piezas, quizás puede que le falte al modelo de juego de Ancelotti un puntico de cocción de cara al mundial, pero sin duda para mí con el italiano ha dado un salto de calidad tremendo, ¿no? Y sobre todo que lo que puede llegar a hacer de cara al mundial me parece que va a ser muy positivo. Vamos a ver. Nori, mi última intervención ya para ir cerrando el episodio del día de hoy. Ancelotti sabe de jugadores y sabe también de gestión de jugadores. Neymar no ha sido convocado todavía hasta la selección. No me imagino una selección brasileña sin un Neymar sano. Neymar estando sano no me lo imagino fuera del Mundial, por lo que representa como futbolista, lo que puede llegar a representar como liga y lo que representa su fútbol y que siempre representará porque es un futbolista bueno, con una calidad tremenda. Sin embargo, todavía Ancelotti no lo ha llamado a la selección. Viendo la capacidad de gestión de grupo que tiene Ancelotti y demás, ¿por dónde crees que puedan venir estos tiros con Neymar, Nori? Porque me parece curioso también que ya nos haya dado este saltico. No, a ver, lo que pasa yo creo que es una de las cosas más dolorosas que a todos los que crecimos viendo bueno, crecimos, no, los que hemos visto toda la evolución de Neymar desde que salió como jugador y lo hemos logrado seguir, es complicado verlo en el nivel de forma que está ahora, ¿no? Sobre todo con unos parámetros físicos que por mucho que Ancelotti quiera confiar y por mucho que Ancelotti quiera o visualice un equipo con Neymar, va a ser difícil que el astro brasileño llegue a la selección si sigue en la manera en que está, ¿no? Y al final es cruel, es triste, pero es la realidad. Al final, desgraciadamente, los problemas físicos, los problemas de lesiones han mermado muchísimo lo que ha sido este final de su carrera y ojalá logre recuperar una versión positiva de cara al mundial, pues es lo que tú dices, ¿no? Al final un Neymar sano para Ancelotti sería no solo una bendición, ¿no? Sino sería un salto de calidad para lo que él entiende que es el juego brutal, pero teniendo en cuenta los últimos hechos, las últimas realidades, es complicado ser optimista, la verdad. Nori, estamos en septiembre y yo estoy loco porque es junio. Tengo, ya estoy sintiendo ese aire a mundial y realmente estoy contando los días. Extraño muchísimo mundial y quiero vivirlo con muchísima energía, realmente. Y esperemos que, bueno, que la temporada pase rápido, entre comillas, aunque mientras tanto estaremos acá en The Game Changer analizando todo lo que es el fútbol de clubes, nivel individual, colectivo. Pueden suscribirse en nuestro sitio web, pero también sobre todo, pueden justo ahora en los comentarios dar like, suscribirse y comentar acerca de qué equipos quieren que estemos trayendo por acá, qué equipos, qué tipo de secciones también recomiendan dentro de estos episodios y recordarles que la invitación está hecha si se quieren unir al grupo de WhatsApp para formar parte de esta comunidad compuesta por entrenadores, analistas, amantes de juego
y bueno, todos los que estamos allá respiramos fútbol porque nuestro mundo gira también alrededor de la pelota, ¿no? Y te cedo la palabra antes No, de cerrar. nada, yo creo que reiterar un poquito lo que acabas de decir, ¿no? Al final, también recordar lo que comentabas, ¿no? Que en este formato de YouTube también vamos a estar llevando lo que son entrevistas a entrenadores, a profesionales del fútbol en general. También vamos a estar trayendo aquí también un análisis de equipo. Es decir, el canal de YouTube vamos a tener varias sesiones, varios espacios, varios, varios episodios que quizás lo pueda hacer más interesante, ¿no? Así que nada, reiterar lo que tú dices, ¿no? Que se suscriban, que nos sigan, sobre todo que vayan a la web de nosotros si les interesa todo lo que son las tendencias tácticas actuales y nada, estamos muy ansiosos por seguir trayéndole contenido aquí a ustedes y que espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como lo hemos disfrutado nosotros, la verdad.